Daniel, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Buenos días, excelentemente bien. Qué bueno. Feliz de estar de regreso aquí en nuestra querida isla de Quisqueya, luego de haber vivido una experiencia muy bonita en Colombia. Sí. Y tuve la oportunidad de cumplir un sueño que tenía de hace mucho tiempo, el de compartir en una comunidad indígena real, Oh, auténtica. en Yo el había siglo compartido con indígenas, XXI. pero en eventos, o sea, en Francia, en Naciones Unidas. Entonces, como que me contaban cosas de cómo vivían, pero no es lo mismo que alguien te lo esté contando en un hotel Claro. a que tú estés en la misma comunidad. Y suele suceder que los que salen de la comunidad son los que ya han estudiado, digamos los que ya no son 100% de la cultura indígena, sino que ya tienen una mezcla. Así que esta fue la primera vez que tuve la oportunidad y fue un gran regalo porque tuve la oportunidad de visitar una comunidad que era la primera vez en posiblemente cientos de años que permitían que entrara un grupo de personas que fueran fuera de la comunidad. Daniel, ¿y bajo qué Eh, contexto se da esa visita? ¿Los invitaron? ¿Es algo a nivel gubernamental, algo a nivel de los temas que tú trabajas, medioambientales? ¿Cómo se da esa apertura entonces? bueno, es muy interesante porque en el caso de mi participación se da por una cómplice de este programa Camino al Sol. Ajá. La gran Maritza Arbaje, la doctora Maritza La Arbaje, doctora Maritza. estaba invitada porque era un evento que tenía que ver originalmente para compartir prácticas de sanación y de medicina. Y a la doctora la invitaron. Entonces a la doctora Maritza se le cogió que yo tenía que ir también. Y le metió esa Interesante. idea a la organizadora. Eh, y yo terminé participando de ese encuentro. Y es un lugar muy especial. Estamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Ese lugar es espectacular y tiene de hecho, aunque no hubiesen pueblos indígenas, habría que hablar de ese lugar solamente por los aspectos ecológicos que tiene. Ok. Ese es un lugar único en el mundo, y cuando digo único en el mundo, yo esto no lo sabía. Yo sabía que era especial, pero no sabía que era tan especial. Ese lugar es tan especial, lo que se conoce como la Sierra Nevada, que el, es el, se entiende que es el resumen climático del mundo. Wow. Todos los climas posibles del mundo se encuentran en ese lugar. Es decir, a menos o apenas 40 kilómetros del mar, tienen un pico nevado permanente. O sea, Wow. ahí hay un pico que tiene nieve todo el tiempo, que desde ese pico se ve el mar. Eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, un Wow. pico tan cerca en el trópico que esté nevado y debajo de eso se llega a la playa, a una playa caribeña, a Es las decir, playas de Barranquilla, de en Santa menos de Marta, o 40 sea, kilómetros. a menos Bueno, de 40 kilómetros. Estamos hablando de un pico de casi 6.000 metros de altura. Un pico que tiene un nombre bastante controversial, se llama el Pico Cristóbal Colón. Lo irónico fue, y lo irónico del nombre Cristóbal Colón en el pico de la Sierra Nevada es que precisamente los conquistadores nunca pudieron llegar ahí. Y esos pueblos, Qué que son bueno. cuatro, Qué bueno que no los pudieron que están llegar. ahí, lo que ellos solían vivir un poquito más en la costa, cuando ellos vieron lo que estaba pasando, ellos dijeron, señores, vámonos para allá arriba, que allá arriba no nos van a encontrar. Y efectivamente, esos pueblos se quedaron aislados de la civilización, los cuatro, porque son cuatro pueblos que están ahí. Uno de ellos es un nombre que nos suena muy familiar, que es el pueblo arhuaco, Sí. que no son exactamente los arahuacos. O sea, yo también me confundía con eso. Ellos son como primos, pero los arhuacos son otro pueblo que conoció y relativo a los arahuacos de los que descendemos los taínos de la isla de Quisqueya. Pero ahí viven cuatro pueblos que se quedaron aislados hasta los años 90,
que uno de esos pueblos empezó a tener contacto con el mundo. Y este que yo acabo de visitar se llama el pueblo Wiwa, que nunca, o sea, yo ahí me regalaron una cartera que ellos hacen, que ellos tejen, las mujeres de ese pueblo. Y cuando la señora me la estaba entregando, me dijo, es la primera vez que va a salir una cartera de este resguardo. Oh, Ellos se wow. la hacían para ellos mismos, nunca habían hecho una que alguien se la llevara de ahí adentro. Daniel, mira, vamos a ver Yo no cómo tenía. nosotros en ese tiempo de tu segmento podemos sacar mucha información, porque la realidad es que tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tantas personas están en esos pueblos que no conocemos allá aislados? ¿Y cómo es la composición, hombre, mujer? ¿Hay un jefe, una jefa? ¿Cómo funciona esa Sí, organización jerárquica? la población es relativamente pequeña, por ejemplo, de este pueblo, Wiwa, lo que yo entendí, porque son como muchas comunidades que están dispersas en medio de las montañas, en medio de la... Yo entendí que son menos de 2.000 personas Ok. y que viven en poblaciones como de 150, 200 personas como por poblado. Hay varios ríos que cruzan, algunos de esos poblados no se pueden cruzar durante un par de meses si el río crece y o sea, se quedan aislados dentro de que ya están aislados, se quedan más Aislados aislados. entre ellos, ok. La mayoría nunca salen, o sea, nunca salen a lo que conocemos la civilización. Solamente uno de los pueblos, que es el que está como en la frontera con el mundo civilizado, que realmente ya cuando los conocí a ellos deberíamos invertirnos el nombre, ellos son un poquito más civilizados. Sí. En muchos sentidos, pero digamos el mundo tecnológico, ¿no? Hay uno de los pueblos que fue el que realmente donde yo estuve, yo no tuve el chance de meterme en una de las verdaderas comunidades, pero sí tuve la oportunidad de ver lo suficiente de cómo viven, de cómo se alimentan. Ellos, me llamó mucho la atención de que ellos le dan muchísima importancia al tema de hombre y mujer. Para ellos todo es en pareja, aunque tienen muy claro los roles del hombre y la mujer, que son diferentes. Ellos entienden que todo tiene que hacerse en pareja y ellos tienen la estructura política y espiritual similar, es decir, el jefe político del pueblo, de la tribu, es la misma autoridad espiritual, es la misma persona. Ellos le llaman, y ese sí que es un hombre, aunque tiene la figura de una mujer. El hombre le llaman Mamo, o sea, el Mamo es el gran jefe, bueno, el jefe de cada poblado. Y las mujeres, que ellos se llaman mujeres sabias, les llaman sagas. Entonces, normalmente, el Mamo está casado con una saga. Con una saga. Y es una pareja la que dirige el pueblo. Y una pareja que ha sido formada, es decir, no son, una mujer no se hace saga porque esté casada con un el mamo. mamo, con el jefe espiritual, es al revés. La mujer que se puede casar y viceversa con un jefe espiritual es porque se preparó y la prepararon para que pudiese casarse y tener esa jerarquía espiritual. Es una mujer que ha demostrado tener las cualidades. Es decir, ambos tienen que prepararse y no cualquiera puede ser un jefe espiritual porque tienen una escuela para eso. O sea, para tú ser un político, digamos, en esa tribu, tú tienes que prepararte en una escuela durante años. Y bueno, yo les cuento una de las cosas más sorprendentes. Ellos tienen una jerarquía, o sea, está como el jefe espiritual, está el jefe sabio, que es como yo le llaman, y está el jefe sabio mayor, que se vendría siendo como el presidente ya el que dirige a todo el mundo, a todos los sabios, a todos los líderes. Ellos tienen una costumbre que es muy difícil de nosotros de entender, pero para que veamos lo diferente de esa cultura, quienes van a ser los grandes gobernantes de ese lugar, a los 6 meses, primero tienen que ser hijos de líderes espirituales políticos. Ok. Sí, hay una heredad. La mamá y el papá. Hay una heredad ahí. Sí, tienen que ya... Pero con preparación.
pero porque esos ya fueron preparados Exacto. por una escuela, y yo conocía varios que se estaban preparando y me decían que era dura, que es una escuela difícil, porque ustedes saben a qué es que lo preparan. ¿Cuál es la principal preparación? A interpretar los mensajes de la naturaleza. Wow. Wow. Esa es la gran preparación. El que ellos consideran que es el más grande talento, habilidad política espiritual, es la capacidad de entender cuando un pajarito está dando un mensaje. Porque un pajarito puede estar diciendo, viene una sequía en 2 meses. Y para que ustedes eviten esa sequía, deben ir a tal lugar y ofrecer una ofrenda a la naturaleza de tal manera. Entonces, si tú no sabes entender ese mensaje, hay problema. O puede ser, hay una enfermedad. Eso me lo contaban ellos. Hay una enfermedad que viene de camino y ustedes la pueden prevenir. Incluso ellos dicen que reciben mensajes de los truenos, que los truenos mandan mensajes, que el viento manda mensajes. Ellos leen mensajes en el agua. Wow. Y uno diría, bueno, y ellos dicen que el balance climático del mundo depende del balance climático de ese lugar. La primera vez que yo lo escuché, yo lo vi en un documental, porque hay uno de los pueblos que se llama los Kogis, que ahora mismo son muy conocidos. Hay mucha gente que ha escrito sobre ellos. Ellos fueron los primeros que se mostraron en los años 90, y ellos llamaron, y esto es verdad, a un periodista de la BBC y les dijo, ven, que usted va a ser el primero que va a escuchar de nosotros. Y de ese pueblo de los Kogis se ha hablado mucho, pero estos que yo conocí, no los conoce nadie, porque apenas ahora ellos están saliendo. Y ellos tienen las mismas costumbres, pero estos son como los guerreros, porque estos son los que les tocó vivir la guerrilla y el narcotráfico de Colombia. Oh, Dios. O sea, en el lugar de la sierra que ellos les toca, ellos están como en la frontera. Entonces, ellos tenían mucha reserva de interactuar con el mundo tecnológico, porque a ellos les tocó conocer la peor parte. Sí. Entonces, por eso ellos estaban como tan reservados, de hecho, para a mí permitirme entrar, y al grupo que estábamos, incluyendo a la doctora Maritza, que ya contará su versión de lo que vivió, ella tendrá sus propias historias. Para nosotros entrar ahí, teníamos que entrar en ayuna, no podíamos haber comido alimento ni bebida durante horas, teníamos que entrar vestidos de blanco, nos entregaban una hojita como de plátano seco, y nosotros tenemos que andar con esa hojita durante todo el tiempo que estuviéramos con eso, porque para ellos ese era como un pasaporte, literal, o sea, eso era como el pasaporte que me daba permiso a mí. A estar ahí A que dentro. la naturaleza me estaba dando permiso a estar ahí. Y cuando a mí me lo dieron, ellos me decían que yo tenía que decirle mi nombre a la hojita de papel, porque literalmente ese era como el puesto de migración de ellos. Y yo le estaba diciendo a la Madre Tierra, yo, Daniel Arturo Abreu Mejía, vengo de República Dominicana, yo estoy aquí visitando. Y cuando yo llegaba al templo de ellos, que estaba como en un bohío, como en una chocita, yo tenía que entregarlo. Y ese era como mi pase de migración. Y ellos me lo decían a sí mismos, o sea, con esto usted está pidiendo permiso para estar aquí. Y la madre naturaleza lo está registrando, que usted vino aquí. Y cuando esta gente, yo vi en esos documentales de hace años, que ellos decían, el balance climático del mundo depende de la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo decía, pero qué exagerado esta gente, pero, o sea, ¿cómo se pueden creer ellos? Ellos dicen que la humanidad nació ahí, y ellos dicen que ese es el corazón del mundo. Ahora, cuando yo fui y me informaron, y esto me lo informaron personas que no son del pueblo indígena, sino que son personas ya de la civilización tecnológica, y me dijeron, no, es que aquí están todos los climas del mundo. Eso yo no lo sabía. Y cuando me he puesto a estudiar que ellos efectivamente tienen todos los climas del mundo, todos, o sea, desde el clima seco, desértico, tropical, hasta los climas más nevados del mundo,
yo empecé a cambiar, o sea, a entender que esta gente tiene algo diferente y algo muy especial. Daniel, ¿en qué idioma te hablaban? ¿Español? Ellos me hablaban español, habían traductores, o sea, hablaban español, pero habían varios de ellos que no hablaban español y que hablaban en su lengua, pero ellos tienen lo que le llaman traductores, que son personas de ellos mismos, que en algún momento salieron de su pueblo y fueron incluso bautizados en el catolicismo y que estudiaron en escuelas, universidades. Algunos de ellos son médicos o enfermeros occidentales y que volvieron a su comunidad. Y de hecho, en la frontera, digamos, en el pueblo donde yo estaba, hay un pequeño puesto de salud occidental que lo llevan ellos mismos, que fueron educados y conocieron lo que se conoce como la medicina occidental y conocen ambas medicinas, la de su medicina tradicional y la medicina occidental. Entonces, el gran entrenamiento que ellos reciben es, o sea, el jefe espiritual de ellos es el que mejor puede interpretar los mensajes de la naturaleza. Ese es el jefe. Wow. Eso es lo que lo hace jefe. Y jefe político, ojo, porque van juntos las dos cosas. Entonces, la práctica de ellos es, digamos, el presidente de la república de ellos, o sea, para nosotros lo entendamos. A los 6 meses de edad lo llevan a una cueva. Y ese bebé va creciendo en una cueva, no sale a conocer la luz del sol hasta que cumple 12 años de edad. 12 años. No ve el sol. Eso es una práctica. ¿Y con quién está? Muy... ¿Y con quién está él? Tiene personas que solamente están ahí para cuidarlo, para alimentarlo. Si se baña, hay un rito, pero no sale de la cueva. Y usted sabe lo que ellos dicen. Eso me lo dijeron ellos. Que la educación que reciben esos niños no es de humanos. No son los hombres los que le enseñan, son los guías espirituales del mundo invisible los que lo están educando, porque ellos dicen que la educación que se recibe ahí es superior a la que cualquier humano les puede dar. Y por eso están completamente a oscuras, para que ellos solamente puedan ver la luz de los seres invisibles con los que ellos conectan, los seres de la naturaleza, que son los que les dan la información que ellos reciben. Entonces ellos dicen que reciben la información más pura posible porque ningún humano los está educando. Es a ese nivel que esas personas están. Ellos me contaron que para el año 2005 era un desastre, que tenían el narcotráfico, que estaba acabando con parte de la sierra, que tenían paramilitares. Ustedes recuerdan cómo estuvo Colombia hace un tiempo. Claro, sí. La guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico. Y sucede que ellos dicen que entre el narco y la guerrilla ocuparon una zona que es una zona sagrada, que es la zona que ellos dicen que es la que si se entra en desbalance genera sequías. Pues Colombia entró en una sequía de meses, una sequía pero de las peores que Colombia en su vida había experimentado, y otros países de América y otras partes del mundo estaban experimentando una sequía fuera de serie. Los indígenas fueron a hablar con el presidente de la República de Colombia y le dijeron, miren, esa sequía está ocurriendo porque el narco, la guerrilla y ustedes mismos, los militares y los paramilitares de todo el mundo, ustedes están ocupando un lugar sagrado. Si ustedes nos permiten hacer el trabajo espiritual, que el trabajo espiritual de ellos es simplemente devolverle a la naturaleza. Ellos dicen que a la naturaleza hay que pagarle impuestos, que así como nosotros ellos nos llaman a nosotros los hermanos menores. No muy apropiado. Muy buen nombre, sí. Ellos dicen que somos los hermanos menores, que somos más inmaduros. Totalmente. Y que se nos ha olvidado cómo cuidar la naturaleza. Ellos dicen que nosotros no entendemos cómo funciona el orden de la naturaleza. Ellos dicen, así como nosotros tenemos que pagarle impuestos al gobierno, ellos dicen, señores, a la naturaleza es igual. Nosotros, dicen, la naturaleza no da nada de gratis. Él dice, si tú tomas aire, si tú tomas alimento, la naturaleza te pide que tú le devuelvas de diferentes maneras. Ellos se le llaman pagamentos, que son especies de ofrenda. Ellos dicen que para la naturaleza hasta tu sudor es una ofrenda. O sea, si tú vas a lugares específicos, porque ellos dicen, tú no pagas tus impuestos en el supermercado, tú no pagas tus impuestos
en el mercado. Tú vas a la oficina de impuestos. Ellos dicen que hay lugares sagrados especiales en donde tú vas a ofrecer ese pago de impuestos. Entonces ellos dicen, ellos tienen todo un sistema de cómo se paga ese impuesto, de qué hay que llevar, de qué hay que ofrecer. Entonces, para ellos, todo lo que el humano produce y todo lo que tú tomas de la naturaleza, tú tienes que ir a devolvérselo en una pequeña cantidad, pero cuando tú vas a ese lugar especial, la naturaleza lo recibe y está contenta. Ellos dicen, cuando tú no haces eso, ella te lo cobra. Y te lo cobra en sequía, te lo cobra en terremotos, te lo cobra. Entonces, ellos están en constante comunicación. Daniel, tú Cuando a la tienes efectos naturaleza le dicen, miren, especiales. ustedes están en rojo, ustedes no me han pagado esto, les toca pagar esto, Daniel, tú y tienes ellos efectos cuentan. especiales mientras estás hablando. Ahí hay un gallo que No, te va haciendo la música de fondo claro. para Ah, sí, los ambientarnos en No, el es tema. efectitos. decir, Me Si el encanta. yo sonido está estuviese, si yo fuera perfecto. de la escuela de los Wiwa, yo pudiera entender que el gallo me está diciendo, mira, te falta contar tal cosa. Te falta decir, te falta Daniel, decir. realmente Qué te interesante. escucho y te escucho con mucha atención, con mucha admiración por algo que está ocurriendo mientras nosotros seguimos distraídos. Sí. Y el que nos llamen los hermanos menores, pues tienen toda la Sí, razón. Y creo que hasta bien nos tratan con llamarnos hermanos, sí, 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 porque sí, sí. realmente el nivel de profundidad que tú nos estás comentando son, son es para nosotros reflexionar mucho de cómo nosotros estamos llevando esto, a una locura con una velocidad, con un nivel de ceguera. Es como si estuviésemos como humanidad montados en una patana cargada a toda velocidad y el conductor va con los ojos cerrados. Así es como lo veo. Sin embargo, lo que tú nos cuentas es como en este tiempo, porque tú regresaste de ese viaje en estos días, es decir, ahora en el Sí, 2021 es que está sí. ocurriendo todo eso que tú nos estás comentando. Y finalmente quiero hacerte una pregunta, Daniel. Cuando regresas, ¿con qué sabor te quedas? ¿Con qué reflexión te quedas? Yo me quedo con la gran reflexión de aprender a devolverle a la naturaleza parte de lo que le tomamos. Y una de las cosas más bonitas que yo aprendí de este pueblo Wiwa es que una de las maneras que la naturaleza acepta que tú le devuelvas parte de lo que tomas, o todo lo que tomas realmente, es con tus pensamientos. Ellos dicen, cuando que ellos tienen, ellos nos enseñaron un ritual en el que tú simplemente tomas un poquito de algodón, porque para ellos el algodón es como algo muy sagrado que lo era para los taínos, esto es interesante. Y tú tomas un pedacito de algodón y tú haces un rezo en el que tú te imaginas que a la naturaleza, por ejemplo, si tú comes arroz, tú te imaginas que tú le estás devolviendo sacos de arroz, pero muchos sacos de arroz a la naturaleza. Si te gusta, si tú comes habichuela, incluso ellos nos dicen, si tú tienes un celular, tú te imaginas que tú estás devolviendo a la naturaleza cajas de celulares, de televisiones, de carros, y tú simplemente te lo imaginas, o sea, ellos dicen que la naturaleza acepta nuestras buenas intenciones. Wow. Entonces, eso a mí o sea, o sea, a mí me llamó tanto y me pareció tan hermoso que ellos dicen que tú puedes devolverle todas las cosas que la naturaleza te da, simplemente agradeciéndolo de corazón y realmente pensándole como, mira, madre naturaleza, te devuelvo todo el arroz que tú me das, todo el alimento, todo el cobijo, toda la tecnología, todo lo que tú me estás dando, yo te lo devuelvo. Gracias, gracias, gracias. Ellos dicen con eso, la naturaleza está contenta. Claro, ellos tienen, como ellos son guardianes, señores, ellos le llaman a donde ellos viven el corazón del mundo. El corazón del mundo es lo que ellos entienden donde ellos viven. Y completándole simplemente una historia que ellos me dijeron, cuando ellos fueron a hablar con el presidente de la República de ese momento, en el 2005, él les cedió un pedazo donde ellos le pidieron que les permitieran hacer la ofrenda. Ellos me contaron que la sequía se acabó en 4 días. Y Wow. cuando eso Wow. sucedió, eh, el gobierno de Colombia empezó a devolverle los derechos indígenas, a devolverle tierras
a devolverle espacios. Ellos me dijeron, este río que tú ves aquí, había un río muy bonito, ese río estaba seco. Ellos ya han recuperado ríos, han recuperado muchísimas zonas. O sea, es decir, vengo con un buen sabor de un pueblo que estuvo siendo víctima de mucha violencia y que eso se ha superado, que los hermanos menores incluso a niveles muy altos empezaron a entender que esta gente era de verdad, que esta gente estaba manejando una relación con la tecnología de la cual dependemos todos nosotros. De que un balance y una conexión que todos nosotros, hermanitos menores, como ellos nos llaman, nos estamos beneficiando y que ellos están equilibrando mucho daño del que nosotros hacemos. Así que mucho agradecimiento a estos pueblos de la Sierra Nevada de Colombia y la doctora Marit Sarvaje le tendrá también su historia. Ella nos dará su versión. Cuáles son sus prácticas de sanación. Así que ella tendrá la parte 2 de Daniel Abreu. Esta inmersión indígena. Daniel, muchísimas gracias, Daniel, por contarnos parte de tu aventura en un pueblo indígena. Muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste en el día de hoy. Y siempre tú nos despides con música. ¿Con qué nos vamos hoy? Y quiero conectar con una música de Colombia, de también una hermanita menor de Colombia y hermana de nosotros, una gran artista, líder de la banda de los Aterciopelados, que estando en el grupo de los Aterciopelados, escribieron esta canción que se llama La Pipa de la Paz, inspirada en encuentros con los indígenas de los que estamos hablando. Y es una canción hermosa que nos habla de cómo debemos y podemos conectar con ese conocimiento que nos trae al paraíso y que nos puede volver a encontrar a este paraíso que los indígenas siempre conocieron. Y nosotros podemos volver a recordar y traer ese conocimiento a nuestras vidas. La Pipa de la Paz de Aterciopelados. Gracias, Daniel. Lindo día para ti. Hermoso.